Seguro has escuchado la frase de America for the Americans y quizás te venga a la mente alguna imagen de Donald Trump, pero esta idea de que los estadounidenses deben adueñarse de todo el continente ha marcado la cara de Latinoamérica por casi 2 siglos. Así que no, la frase no es nueva y sí, los gringos han estado detrás de parte del caos, las guerrillas y el atraso de Sur y Centroamérica. Por eso ponte cómodo y no olvides suscribirte porque empezamos de menos a más con estas intervenciones gringas en Latinoamérica. Número 1. Ataque a las Malvinas. Ya desde 1830, Estados Unidos empezaba a aplicar la famosa doctrina Monroe de América para los americanos. En 1831, el navío USS Lexington atacó el puerto Soledad ubicado en las Islas Malvinas. Esto porque el gobierno argentino que controlaba estas islas había capturado un par de barcos estadounidenses que desobedecieron las regulaciones sobre la pesca y caza en la región. Este ataque terminó con los norteamericanos destruyendo la pequeña colonia de solo 120 personas que habitaba la isla. Y obviamente hubo poca o nula resistencia. Ese ataque propició que las Malvinas cayeran luego en manos británicas. Y bueno, el resto es historia. Parece insignificante, ya sé, pero se pone bueno. Número 2. México pierde la mitad de su territorio. Los estadounidenses empezaban a tomar en serio la idea de expandirse por todo el continente, y en su hambre por nuevos territorios, ¿quién mejor para invadir que un país con un enorme territorio que acababa de independizarse? México, por supuesto. Para la década de 1830, México había perdido una buena parte de su territorio cuando Texas se independiza en 1836. Recordemos que durante décadas el norte del entonces México había sido colonizado por anglosajones en busca de nuevas tierras, pero estaban enojados por no poder poseer esclavos, por tener que pagar impuestos y por eso eran más afines hacia el gobierno estadounidense. Cuando la República de Texas decide que no quiere estar solita y se anexa a Estados Unidos, el momento de la expansión había llegado. Los norteamericanos invaden varias provincias mexicanas, incluida California, penetran en territorio mexicano desde el puerto de Veracruz y llegan a la capital en 1847. México se ve obligado a firmar un tratado con el que pierde más de la mitad de su territorio, un equivalente a España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría y Croacia juntos. Así que sí, México sería uno de los países más grandes del mundo, casi como Canadá, si no hubiera sido invadido. Y aguas porque esto se pone más interesante. Número 3. La sandía y la primera invasión a Panamá. Para 1850, si querías transportar mercancías desde el Océano Pacífico al Atlántico, tenías 2 opciones. O viajabas en barco hasta los confines de la Tierra en el Estrecho de Magallanes y le dabas la vuelta al continente, o colocabas esas mercancías en un tren transísmico por Panamá. En esta época, Estados Unidos firmó un tratado con el gobierno de Nueva Granada, hoy Colombia, para tener un trato especial en la región. Los norteamericanos construyeron un ferrocarril que atravesaba la región y permitía transportar miles de toneladas de mercancía, pero sobre todo el oro durante la fiebre del oro. Para estos años miles de estadounidenses migraron a la región y se llevaron consigo ciertos hábitos distintivos como el alcoholismo y la posesión de armas. Los pobladores locales desarrollaron cierto sentimiento anti-estadounidense hacia los recién llegados. Se dice que un estadounidense en 1856 se comió una rebanada de sandía sin pagar, lo que casi ocasionó una pelea con los vendedores locales. Tras varios roces entre locales y norteamericanos, se desató una batalla campal que terminó con la vida de 16 extranjeros y 2 locales. El gobierno de Estados Unidos, obvio, reclamó al gobierno de Nueva Granada por su incompetencia para mantener la paz en la región y mandó 160 soldados para mantener la paz en la ciudad de Panamá. Esta fue considerada la primera intervención de Estados Unidos en Panamá y luego obviamente regresaría por más. Número 4. Invasión a Chile por pelea en taberna. En 1891, Chile se encontraba en una precaria situación. Apenas terminaba una terrible guerra civil y años antes había estado en lucha contra Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico. Y mientras se estabilizaba después del caos, una simple riña en una taberna de Valparaíso casi detona una guerra. Años antes, Estados Unidos había apoyado a José Balmaceda en su mandato como presidente, pero ese año fue expulsado del poder y los norteamericanos tenían miedo de perder su influencia en la región. En octubre de 1891, una riña entre marineros del USS Baltimore y obreros chilenos acabó con la vida de 2 estadounidenses. El conflicto escaló y el gobierno gringo exigía una disculpa pública a Chile, y Chile dijo no quiero, fue solo un incidente menor. Pero Estados Unidos dijo discúlpate o rompemos relaciones, y Chile dijo no. Por lo que el presidente Harrison dijo una vez más, discúlpate porque ya empecé a reunir mis fuerzas navales y te invadiré. A lo que Chile contestó, bueno, ok.
El gobierno chileno tuvo que indemnizar a Estados Unidos con $75,000 y los gringos empezaban a tener cada vez más influencia en Sudamérica, más incluso que los europeos, lo cual hizo que Estados Unidos pusiera ahora sus ojos en Cuba, que de hecho es la siguiente intervención. Número 5. Cuba y la guerra gringo-hispana. A finales del siglo XIX, Estados Unidos ya estaba mamadísimo. Tenía un ejército en crecimiento, cada vez más poder económico y político, y España estaba en franca decadencia. Después de casi un siglo de independencias en América como las de México, Colombia o Perú, solo le quedaba la linda Cuba. Y claro, Filipinas y Guam, de los que hablaremos en otro video. Bueno, el incidente con el acorazado Maine fue supuestamente el detonante de la guerra entre España y Estados Unidos, pero la verdad es que los gringos ya habían puesto antes sus ojos en Cuba. Y además España tenía conflictos internos graves, por los que si simplemente le vendía Cuba a Estados Unidos, como lo había hecho con Florida, el gobierno temía un descontento generalizado y posiblemente una guerra civil. Entonces España entró en una guerra que sabía que no podía ganar, y adivina que, en efecto, no ganó. Y por eso los ibéricos tuvieron que firmar el Tratado de París en 1898 y España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Después de su independencia, a Cuba le fue muy bien con los gringos. Bueno, no tan bien que digamos, la verdad. Número 6. Gringos en Haití. Gracias a su robusta economía y a su control del Canal de Panamá por ahí de 1914, Estados Unidos podía estar tranquilo. Obviamente no. Casualmente muchas rutas comerciales pasaban cerca de la Española, esta isla que hoy está dividida en dos países, Haití y República Dominicana. Para ese entonces un pequeño grupo de empresarios alemanes tenía gran control de las empresas haitianas, sobre todo de la producción de azúcar, y eso no le gustaba a Estados Unidos. Fue por eso que grandes inversionistas americanos empezaron a apoderarse del Banco Nacional de Haití desde 1910, y para 1915 el gobierno de Haití empezaba a arrastrar una gran deuda con el país del norte. Ya sabes que si quieres controlar a un país, es más poderosa la deuda que las armas. Ese mismo año, y debido a la inestabilidad interna del país caribeño, Estados Unidos decide enviar tropas y se apodera totalmente de las aduanas y la economía de Haití, no sin antes enfrentarse a la resistencia de los llamados cacos, guerrilleros haitianos anti-estadounidenses. De 1915 a 1934, el gobierno americano pone presidentes a diestra y siniestra, hasta que el presidente Roosevelt deshace la Guardia de Haití, que trabajaba bajo órdenes de los americanos. A pesar de los avances en la infraestructura y la escolarización en Haití, la ocupación gringa dejó una cicatriz de inestabilidad que ha persistido por décadas. Número 7. Ocupación de República Dominicana. Ok, ya estamos en los años 60 y ya pasó esto y esto. Y como resultado se forman dos bandos que desatan una guerra fría, que en realidad era una guerra muy caliente, una guerra que incluso llega a República Dominicana, que también había sido ocupada por Estados Unidos 40 años antes. El dictador Rafael Trujillo había sido derrocado y un hombre educado e ilustrado llegó al poder, Juan Bosch, quien quería regresar al pueblo los derechos que habían sido aplastados por el anterior dictador, y como siempre alguien dijo que era un comunista, lo cual fue suficiente como para que la oligarquía y la iglesia fomentaran una guerra civil. Estados Unidos aprovechó esta inestabilidad para apoyar a los sectores conservadores de la República Dominicana, alegando que no quería otra Cuba en el continente. Los estadounidenses, con el visto bueno de la OEA, enviaron 42,000 soldados con el fin de evitar la expansión del comunismo en la región. Además que países como Brasil, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador también enviaron tropas. De esta forma, Joaquín Balaguer es proclamado presidente y por sus tendencias pro-estadounidenses, los americanos se daban un respiro, pues no habría una nueva Cuba en su patio trasero, además de la Cuba de Fidel Castro. Número 8. La Operación Cóndor. Sí, ya sé que este video es de invasiones, pero estamos en los años 70 y los hippies han hecho que invadir países no sea bien visto por la opinión pública. Porque ¿para qué enviar miles y miles de soldados y efectivos a un país latino cuando en realidad puedes apoyar a un dictador anticomunista en ese mismo país? Por eso se creó el Plan Cóndor, una campaña de represión política respaldada por Estados Unidos y la CIA, que llevó al asesinato y desaparición de más de 50,000 latinoamericanos. Te explico, para la década de los 60s y 70s se dieron diversos golpes de estado en los países del Cono Sur. Dada la latente amenaza de la aparición de gobiernos socialistas, Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos,
idea una operación secreta que tenía como objetivo dos cosas, principalmente. Uno, evitar la propagación del comunismo en Sudamérica mediante la persecución y represión de todos los opositores de los gobiernos liberales capitalistas. Y dos, obviamente, endeudar a los gobiernos del cono sur de América. En 1975, la CIA se reúne de forma secreta con los equipos de seguridad de varios países del cono sur para dar inicio al apoyo a las dictaduras latinoamericanas que seguramente ya conoces. Los gobiernos de Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina y Banzer en Bolivia. Todos estos gobiernos, en complicidad con la CIA, se encargaron de desaparecer a más de 30.000 personas, encarcelar a 400.000 opositores y torturar y asesinar a más de 50.000 seres humanos. Los llamados archivos del terror encontrados en 1992 pusieron en evidencia la magnitud del Plan Cóndor. Este es un tema tan importante y tan desgarrador que haré un video exclusivamente sobre el Plan Cóndor en este canal. En este video solo mencionamos algunos ejemplos de cómo el gigante de Norteamérica ha intervenido en la vida de toda Latinoamérica. Sé que faltan muchos ejemplos más. Por eso, para seguir necesito que comentes en este video, que interactúes y que le des like si te gustó. Y recuerda que también puedes ayudarme en Patreon para ayudarme a seguir produciendo videos sobre historia y geopolítica. Porque si deseas entender el mundo actual, necesitas saber de historia.